10:41 en la República Argentina. Seguimos haciendo este programa medio como continuidad de lo que fue ayer la transmisión de 3 horas y poquito más respecto de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, la flotilla que está rumbo a Palestina, bueno, y que vamos viendo, vamos siguiendo en el día a día aquí en Radio Trinchera cómo va sucediendo las cosas, qué cosas van sucediendo. Recién Cascote Bertola, compañero que está siendo parte de la flotilla, nos mandaba algunas fotos actualizando. Ayer lamentablemente se quedó sin batería, por eso no pudimos seguir charlando con él un ratito más. Me dijo que están intentando partir, están tratando de terminar algunos arreglos técnicos de alguna de las embarcaciones para poder volver a salir. Y como decíamos, esto es medio como también continuidad de lo que estaba sucediendo ayer, y con quien vamos a charlar en estos minutos para también seguir profundizando un poco más en lo que ha sido no solamente estos últimos años de genocidio en la Franja de Gaza, sino también lo que ha pasado en estos días, sobre todo en la Asamblea de Naciones Unidas, es con Zuruk Ducá, coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, de la diáspora palestina, que tiene la gentileza de estar desde Venezuela del otro lado charlando un ratito con nosotros. Yaruk, muchas gracias. Salam aleikum. Aleikum assalam, muy buenos días, compañeros y compañeras. Gracias por la invitación, por estar acá. Bueno, primero obviamente consultarte cómo estás viendo, analizando la situación, y obviamente qué reflexión te generó haber escuchado la cantidad de discursos que hubo en Naciones Unidas haciendo un llamado. Lo mencionábamos recién, creo que, y lo charlábamos ayer, creo que no ha habido otro hecho como este que haya tenido el impacto dentro de Naciones Unidas que está teniendo lo de Gaza, quizá por la bestialidad de lo que está sucediendo, no solamente en Gaza, sino en Palestina, en Cisjordania también, algo que a veces se pasa por alto. Sí, totalmente. Bueno, imagínate, ¿no? Creo que se está marcando definitivamente un hito histórico. Allí, en esa Asamblea de las Naciones Unidas, justamente en ese espacio que fue cómplice, ¿no? Y ha sido cómplice justamente de la ilegítima partición de Palestina y de toda la tragedia palestina, que paradójicamente las Naciones Unidas lo llaman como la cuestión palestina, ¿no? Siempre lo he criticado. Hoy vemos, aunque tardío, quizás, pero vimos como mandatarios del mundo, dentro de ellos, pues el más destacado fue el discurso de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ha generado, bastante apoyo, pero también críticas, ¿no? Por quienes sabemos. De ese lado, definitivamente yo creo que estamos llegando, y como lo diría un buen compañero, es el fin del régimen sionista de Israel. Definitivamente está cayendo este régimen criminal, a pesar de todo el horror que seguimos percibiendo, de todo el dolor, de las grandísimas injusticias. Pienso que definitivamente estamos en un momento histórico clave y fundamental, en el que todos los pueblos del mundo, en el que todos organizados, debemos cada vez más avanzar en la unificación, en la vinculación, para que se pueda descolonizar a Palestina, que se pueda liberar a Palestina de este neofascismo que es el sionazismo. Definitivamente el sionismo, una máxima expresión, ya muchísimos y expertos, ¿no?, en todo esto, en haber estudiado el nazismo, hablan de que el sionismo ha superado en creces las prácticas del propio nazismo. Y ayer lo veíamos también con esta noticia que particularmente pareciera que no nos terminamos de sorprender ante la barbarie de un monstruo criminal como lo es el régimen sionista, y fue cuando escucho la noticia de que el criminal genocida de Netanyahu ordenó que a través de parlantes e interceptando teléfonos de los palestinos gazatíes en la Franja de Gaza, obligara a que los palestinos escucharan su discurso ante las Naciones Unidas. Entonces, definitivamente es muy atroz, es muy bárbaro, y no podemos definitivamente seguir permitiendo que esto ocurra, porque cuando decimos que la humanidad entera está en riesgo, no estamos exagerando.
no lo estamos magnificando en lo absoluto, sino que definitivamente allí, justamente en esa pequeña franja, se está debatiendo la humanidad misma y se están practicando todos los tipos de atrocidades que ya se están cometiendo de por sí por el mismo sionismo en otras partes del mundo, pero se están practicando todo tipo de atrocidades que de permanecer impunes, de continuar impunes, pues definitivamente las vamos a pagar todos quienes estamos en cualquier parte y territorio. Y bueno, ustedes lo deben saber muy bien, que están allí mismo en Argentina, bajo el mando de un sionazista, justamente, y bueno, también por todos los elementos que allí se encuentran, ¿no? Como los acuerdos con Mecoró, esta empresa que roba el agua a los palestinos y que, bueno, hace su lavado en otras partes del mundo, como en Argentina, México, etcétera. Yuruk, ¿cómo estás? Delfina te saluda de este lado. Te quería consultar también bueno, vos sos parte y venís impulsando desde hace muchos años el comité desde Venezuela, ¿no? En solidaridad con el pueblo palestino. Ayer en la transmisión especial también hablábamos de la solidaridad de lo que es la flotilla, ¿no? Que está yendo rumbo a Gaza. ¿Qué rol tiene la participación de la población y de las sociedades, ¿no? De los distintos pueblos del mundo en este apoyo, en este acompañamiento al pueblo palestino? ¿Qué trabajo se viene haciendo en particular, ¿no? Desde el movimiento de Venezuela? ¿Y cómo ves vos, ¿no? Esta solidaridad? ¿Qué rol tiene este apoyo desde afuera, ¿no? De la Franja de Gaza. Sí, bueno, definitivamente la sociedad civil, los ciudadanos del mundo con ética, con moral, como diría, hace poco creo que una diputada de España decía, no, la gente decente, refiriéndose justamente a lo de la vuelta ciclística que paró allí el pueblo español. Justamente, bueno, eso fue un tremendo ejemplo que ha dado e incentivado, ¿no? Que ha dado una muestra, un ejemplo del poder que tienen los pueblos, el poder que tienen los pueblos unidos para detener la barbarie, para presionar a sus gobiernos y para cambiar definitivamente el rumbo. Así que bueno, en cuanto a esa pregunta, es un honor, es un orgullo, es bravísimo, valiente, aguerrido de que la sociedad civil haya tenido que poner el cuerpo, así como le están poniendo todos los compañeros, más de 600 compañeros que están allí en este hito histórico también que representa la Global Summit Flotilla, una iniciativa que nace justamente por la ineficiencia, la ineficacia e ineptitud de los gobiernos del mundo y de los organismos internacionales ante un genocidio por el cual son responsables además. Recién las Naciones Unidas declaraba que era un genocidio lo que estaba ocurriendo, ¿no? Casi después de 2 años y 77 años de colonialismo y ocupación, de un exterminio, ¿no? A diferentes escalas, pero que estaba ocurriendo allí. Entonces, las Naciones Unidas han declarado que ocurre un genocidio y sin embargo se sigue otorgando impunidad cínicamente a un régimen criminal como lo es el régimen israelí. Ayer veíamos cómo le seguían otorgando las mismas Naciones Unidas que lo declaraban genocida. El señor Netanyahu no ha debido ni siquiera de haber podido caminar por la sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Pero bueno, ante eso justamente está la sociedad civil que está tomando por sus manos y poniendo el cuerpo justamente para que esto se detenga. Entonces, si los gobiernos del mundo y los organismos internacionales que hoy justamente están demostrando ser cada vez más ineficientes y que no se rigen por la legislación internacional y todos estos acuerdos, ¿no? Y resoluciones y tal, que definitivamente aplican únicamente cuando les place y siguen sometidos al poder hegemónico mundial, bueno, allí está la respuesta de la sociedad civil. Por eso insisto en que el llamado sea a continuar, a escalar en la solidaridad, definitivamente, así como hizo ayer el llamado, muy valiente, el presidente de Colombia,
Gustavo Petro, que por cierto amanecí leyendo la noticia de que se le fue revocada la visa americana. Bueno, estas son las prácticas del fascismo, estas son las prácticas de los criminales del mundo que quieren imponer su propaganda, que quieren imponer su maldad, pero no lo podemos permitir. Yuruk, ¿qué tal? Miranda te saluda. Hablas de una hipocresía, ¿no? Bastante patente, particularmente cuando hablamos de lo que sucede en la Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, hubo una reunión también, y te lo pregunto en esa línea, entre algunos gobiernos europeos y gobiernos de la Liga Árabe, en un plan de reconocer a Palestina como Estado, pero al mismo tiempo también planteando el desarme de Hamás, ¿no? Y planteando un desarme unilateral en un contexto en el que el pueblo palestino está siendo masacrado salvajemente. ¿Cómo se combate esta hipocresía? Porque después, digo, celebramos algunos de los discursos y por el otro lado nos encontramos o seguimos viendo, bueno, todas las facilidades que tiene el Estado de Israel para seguir matando a mansalva al pueblo palestino. Sí, bueno, con todo dolor, y lo digo como palestina, con todo dolor, tengo que decir que definitivamente es totalmente hipócrita, continúa, ¿no?, la doble moral tanto de los países árabes como también de aquellos países europeos que han reconocido a Palestina, y lo decía también en otra entrevista hace unos días. Es que definitivamente hay que profundizar en el análisis, ¿no? Muchos se alegraban, ¿no? Se está reconociendo a Palestina, pero ok, ¿qué están reconociendo realmente de Palestina? Cuando nos trasladamos al mapa, y quienes conocen el mapa de la Palestina histórica, y podemos observar lo que queda en los guetos, por lo menos en Cisjordania, y la representación, ¿no?, que además no tiene ni siquiera unificación, ¿no?, unión entre Cisjordania y la Franja de Gaza, podemos ver que se puede hablar inclusive de un 8% o hasta menos de lo que queda de la Palestina histórica. Entonces, ¿qué se está reconociendo? ¿Qué se está reconociendo realmente? Y más, como tú lo decías, ante un contexto en el que se está viviendo un genocidio, donde ya la misma relatora de Naciones Unidas hablan de 650.000 palestinos asesinados, más de 500.000 de palestinos asesinados, quién sabe si no más, porque sabemos que muchos yacen bajo los escombros, y bueno, pudiéramos hablar mucho tiempo sobre todo del análisis de las cifras, pero más allá de eso, porque sabemos que los palestinos no se traducen en cifras y no son números, es el contexto de qué puede significar un reconocimiento. Y básicamente es un lavado de manos o un lavado de conciencia, que yo decía, de estos países del mundo, de creer, aparentar, o de a través de la propaganda mediática decir que algo están haciendo por Palestina. No, señores, ellos realmente tienen la responsabilidad, porque existe una responsabilidad colectiva mundial de que todos los gobiernos del mundo, ante un genocidio que se está perpetrando en vivo y en directo y que ha sido oficialmente declarado, tienen responsabilidad de combatirlo en todas sus formas. Y principalmente una iniciativa que nació en Palestina y que hoy por hoy todo el mundo lo conoce, es el BDS, es el boicot, desinversión y sanciones. Mínimo tiene que haber una desinversión inmediata y tiene que haber sanciones contra este régimen criminal que ha violado toda la legislación internacional, que ha violado todas las resoluciones de las Naciones Unidas, que viola el derecho internacional humanitario, todos los derechos humanos entre todo, realmente es violador de todo. En lo absoluto, creo que no necesita como mayor análisis para aquellos que tenemos conciencia y hemos visto el horror a lo largo de estos 2 años. Pero también hemos visto el horror que ha enfrentado el pueblo palestino a lo largo de 77 años. Entonces es una total hipocresía, es un simbolismo, inclusive un espejismo colonial, esta declaración de reconocer a Palestina cuando realmente no han podido detener un genocidio en el contexto en el que nos encontramos. En relación con esto que decís, ayer leía un comentario de Mike Jackby, embajador de los Estados Unidos en Israel, el ente sionista, y decía, me llamó mucho la atención porque ya lo dice abiertamente sin tapujos, es la primera vez que lo había escuchado,
Israel tiene propiedad sobre Cisjordania. Dice, no es Cisjordania la palabra, es Judea y Samira. Así literalmente como lo estás escuchando. No existe ocupación y los asentamientos de colonos no son asentamientos, son barrios y ciudades israelíes. Así sin tapujos lo dice, y me parece que va mucho en línea con lo que estabas diciendo, de que ya es menos del 10% lo que queda efectivamente de territorio, e incluso es hasta no sé si cuestionable, pero hasta medible si en realidad en la parte de Cisjordania efectivamente hay un control de ese territorio por parte de la autoridad palestina o no, hasta qué punto. Y la verdad que se hace muy difícil, por lo menos desde aquí, me parece que se hace muy difícil como ver, bueno, cuál puede ser la solución si no es esto que decías de convertir en un paria en términos diplomáticos, en términos económicos, que el castigo vaya por ese lado, porque incluso teniendo bombas nucleares es muy difícil que en términos militares se pueda hacer algo más allá de que el presidente de Indonesia lo haya planteado, que está dispuesto a poner soldados, que Petro haya hablado algo en ese sentido. Parece como muy difícil que eso no termine derivando en una tercera guerra mundial, con Estados Unidos metiéndose de un lado, Rusia y China metiéndose del otro. Bueno, parece difícil encontrarle una salida, sobre todo entendiendo, creo, y viendo la falta de humanidad que tienen, sobre todo muchos colonos, que tienen una actitud que es claramente de odiar a la otra persona. ¿Cómo reconciliar eso? Me parece que ahí hay una cosa muy difícil de lograr. Por lo menos ayer lo charlábamos, no sé si hay una forma. ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo percibís vos, que también tenés, no solamente por ser palestina en la diáspora, sino porque además conocés de primera mano y conocés a mucha gente que vive y lo padece todo el tiempo? A ver, bueno, están bien profundas esas preguntas, ¿no? Pero definitivamente, en principio, hablar, ¿no? Cuando mencionabas de este hombre, este señor, el cinismo les ha caracterizado. Y el cinismo ha ido avanzando y se ha ido incrementando gracias a la impunidad de la que sigue gozando este régimen criminal. Por eso tenemos que seguir combatiendo. Por otro lado, de acuerdo a la legislación internacional, la misma legislación internacional y una de las propias resoluciones de las Naciones Unidas, que es la 3070, habla claramente que todo pueblo bajo ocupación y colonialismo tiene el derecho legítimo a defenderse ante la potencia ocupante por todas las vías, incluida la lucha armada. ¿Ok? Ya con esto exponemos definitivamente y recordando de que Palestina no tiene ejército, no tiene armada, no tiene aviación, que la resistencia y los grupos de resistencia que puedan existir en este contexto de colonialismo y de ocupación de asentamientos es legítimo totalmente y es un derecho a la defensa que sí tiene el pueblo palestino y que no tiene la potencia ocupante, porque según la legislación internacional justamente la potencia ocupante debe velar inclusive por la población que está ocupando, cosa que nunca en lo absoluto lo ha aplicado el régimen sionista de Israel. Entonces, en este sentido, legitimamos que el pueblo palestino tiene el derecho de defenderse por todas las vías y que esto lo tenemos que seguir diciendo. La resistencia es legítima y yo a veces coloco, ¿no? Para aquellos que como que todavía no lo ven, a veces lo coloco como en un ejemplo de bien sencillo y bien simple. Oye, si yo voy a tu hogar y te toco la puerta, te pido que por favor me des refugio, ¿no? Colocándolo un poco desde el contexto de los sionistas, ¿no? Judíos eskenazis que vinieron de toda Europa a Palestina, según ¿no? algunas teorías buscando apoyo luego de la Segunda Guerra Mundial, y me das refugio en tu hogar, pero al día siguiente pues estoy tomando cada vez más parte de tu hogar, luego que tú amablemente me abres las puertas, luego cometo atrocidades contra tu familia y termino asesinando a parte de tu familia, destruyendo tu hogar. ¿Qué harías tú? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces allí muchas personas quedan como que
bueno, defenderme, ¿no? O sea, es lo más natural y lógico. Es natural del mismo ser humano y es legítimo del ser humano que ante la violencia, inclusive cuando se dan contextos individuales, también hay un derecho a la defensa del otro, ¿cierto? Entonces, bueno, por allí legitimamos el tema de que el pueblo palestino definitivamente tiene todo el derecho de defenderse y de que lo que ha sucedido, ¿no? Para aquellos quienes colocan como que el 7 de octubre fue alguna locura de parte del pueblo palestino, esto únicamente corresponde es a décadas de opresión, de humillación, de exterminio y de todas las violaciones claras y además de la misma impunidad que le ha dado Occidente y el mundo al régimen sionista de Israel. Eso por allí. Ahora me perdí en la última pregunta que creo que me habías hecho. No, claro, decías cómo hacer un consenso, ¿no? ¿Cómo? En principio, realmente, o por lo menos yo lo analizo de esta manera y muchos otros también, no existe como tal una sociedad civil en Israel porque todos deben pagar servicio militar. Entonces, ¿realmente estamos hablando de una sociedad civil o estamos hablando de una sociedad militarizada que aparenta ser civil? Creo que la mayoría de las personas lo ha visto a través de los videos. Colonos armados van por la ciudad, van por cualquier parte y van armados, completamente armados, y eso es legítimo. Y pueden y tienen el derecho de asesinar a cualquier palestino que para ellos sea una sospecha. Cualquier árabe, inclusive para aquellos palestinos que viven en el 48. Entonces, los palestinos nunca han gozado de derechos igualitarios. Estamos hablando de una entidad de supremacía que claramente ya lo continúa destacando el señor Netanyahu y todos sus miembros que están al frente, representantes del sionismo. Cada día se cae la careta. Entonces, ¿cómo hacer un consenso con gente así? Sería la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo pueden los palestinos en eso? Por eso cuando se plantea que Palestina debe ser libre y se debe liberar a Palestina del río al mar, no es que para aquellos que les gusta, les encanta malinterpretar o desviar la situación, algunos dicen, no, eso sería cometer otro genocidio. No, señores. A pesar de todo el horror y del dolor que ha vivido el pueblo palestino, el pueblo palestino, les aseguro, no llevan odio. No llevan odio en sus corazones, pero sí mucha impotencia, mucha frustración y mucho dolor, que es normal, ¿no? A pesar de toda la deshumanización de la que han sufrido a lo largo de tantas décadas. Entonces, en este contexto, cuando hablamos de Palestina libre del río al mar, es volver a la Palestina histórica, que Palestina sea libre y que Palestina puedan vivir como vivían anteriormente judíos, cristianos, musulmanes, quien quiera, quien sea, con su credo, religión, etcétera, en igualdad de condiciones, con el respeto al pueblo palestino, de acuerdo a lo que ellos al final decidan, si quieren ser un Estado democrático, laico, etcétera, como ellos lo decidan, porque ese es el respeto también, ¿no? Porque es que desde Occidente nos encanta, o les encanta mucho, a veces analizar y decidir cómo el pueblo palestino tiene que vivir o cómo se tiene que liberar, y no. Parte de la autodeterminación de los pueblos es respetar al otro cómo quiere vivir, cómo va a decidir vivir, cómo va a decidir luego de la liberación hacer las cosas. Entonces realmente es allí a donde tenemos que volver y lastimosamente con el sionismo no se puede convivir. Yo creo que hoy lo que nos estamos planteando es que la humanidad misma se tiene que liberar del sionismo. Entonces no se puede dar espacio, no se puede dar trinchera a unas personas, ¿no? Si es que se le puede denominar personas, que están claramente con el fascismo, que no apelan a ninguna pizca de humanidad y que definitivamente no se puede apelar al sentido moral ni ético de tu opresor. Yaruk, muchísimas gracias por haberte tomado unos minutos un sábado por la mañana para charlar con nosotros y conversar un ratito sobre lo que está sucediendo. Ojalá sirvan este tipo de cosas para seguir profundizando y seguir ampliando conciencias y sumando conciencias para en algún momento cortar con esta locura que está viviendo el pueblo palestino. Así que gracias nuevamente y a disposición, obviamente, siempre los micrófonos del programa y de la radio abiertos para cualquier charla. Gracias a ustedes, compañeros.
Charlábamos con Yaruk Duca, coordinadora del Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina, obviamente una ciudadana palestina en la diáspora, que bueno, nos daba sus impresiones, sus opiniones, sus análisis respecto de lo que está sucediendo y lo complejo que es el escenario como para poder llegar a una solución concreta, Sí. de donde se pueda vivir dignamente sin importar el credo al que estés suscrito o al que suscribas. Tremendo, perdón, pero lo del 8%, ¿no? Porque ayer lo hablábamos y tirábamos la cifra de más o menos que el 20% del territorio histórico de la Palestina histórica era lo que seguía estando bajo control del pueblo palestino, ya sea por la Autoridad Nacional Palestina o por Hamás o por quien gobierne esa sección, esos sectores de la Franja de Gaza y de Cisjordania, y ahora Yaruk nos tira 8%. Tuvieron que esperar a que Israel se quede con el 92% del territorio para que algunos estados digan, sí, quizás existe Palestina y vamos a reconocerlo, ¿no? Digo, lo tarde que es para que tantos mandatarios hayan salido ahora a decir esto. Sí, que tarde, sobre todo porque parte de ese, parte de ese no reconocimiento a lo largo de todos estos años es también la habilitación al genocidio, a la tragedia y al cinismo, ¿no? Con el que Israel se comporta en la Franja de Gaza. Además es importante también pensar esto que decía ella, bueno, o sea, ahora todos admiten el genocidio tarde en Palestina, pero ¿qué va a seguir después? O sea, una vez que se admita, van a tener la misma posición firme para exigirle a Israel que respete realmente la existencia de los palestinos, que reconozca el territorio, que se lo haya apropiado y demás. O sea, es como que también pensar, bueno, o sea, una vez que se reconozca y se frene el genocidio, ¿cuáles van a ser las pautas a seguir para realmente otorgarle la dignidad al pueblo palestino? Nos pasamos un poquitito de las 11 de la mañana, tanda, y seguimos con la segunda hora. Desde Tolosa